Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sean bienvenidos al canal ElectroSotoX. Hoy en este video vamos a hacer una práctica, como es de costumbre en este canal. En la parte electrónica vamos a revisar este monitor, es un monitor de la marca Asus. Y vamos a entrar a revisar qué problema tiene. El modelo es el BG236, es un monitor muy bueno, muy interesante porque es de 144 Hz, algo que normalmente pues no tiene la mayoría de los monitores en cuanto a ese tipo de frecuencia, y la resolución es Full HD. En cuanto para lo que es juegos, funciona muy bien. Bueno, vamos a entrar a revisar la parte electrónica, pero para eso siempre va a ser necesario utilizar ciertas herramientas. Vamos a utilizar un multímetro, el kit de soldadura, que es la pasta para soldar, la soldadura de 1 milímetro en lo posible, un cautín de 30 vatios, entre otras cosas como el destornillador de pala, de estría. Para hacer este tipo de trabajo vamos a utilizar esta cinta y estos elementos que pueden ver aquí. Vamos entonces a proceder a desarmar el equipo. Pero primero que todo, pues antes de desarmarlo voy a mostrarles la falla que tiene el equipo, como para que tengan en cuenta los síntomas. Entonces voy a conectarlo. Yo aquí previamente le he quitado la tapa. Entonces, para no alargar tanto este video, si en caso de que este video se alargue un poco más, pues voy a hacer una segunda parte como para que quede bien explicado el tema. Le voy a retirar esta tapa. Voy a conectar el monitor. Hay que primero que tener en cuenta que cuando vamos a trabajar con este tipo de monitores siempre hay que tener ciertas precauciones porque vamos a trabajar con corriente. Entonces les aconsejo que tengan mucho cuidado a la hora de reparar un equipo como esto. Si estamos iniciando, pues lógicamente que las personas que llevan experiencia pues ya saben esta parte. Voy a conectarlo en esta forma y vamos a verificar qué es lo que hace. Entonces lo voy a colocar en esta posición, lo voy a sostener acá, lo voy a apagar, lo voy a encender. Y cuando lo enciendo, el monitor automáticamente le sale el logotipo de Asus y se va. Vuelvo y lo prendo, lo apago, lo prendo. Y es muy rápido que sale el logotipo. Ya no sale. Bueno, entonces vamos a entrar a revisar qué es lo que está pasando. Aquí yo ya tengo el monitor, es un monitor que pues, normalmente viene en esta forma, vienen dos tarjetas. En particular este trae una tercera tarjeta que ya la vamos a observar para este modelo. Entonces vamos a iniciar. Como les decía, previamente le he retirado la tapa. Lo que voy a hacer es desconectar las lámparas. Si verán, tiene 4 lámparas, 2 en la parte superior y 2 lámparas en la parte inferior. Esto es un monitor LCD, es decir, que su iluminación trasera es mediante unas lámparas. La estoy desconectando acá. 1, 2, 3, 4. Lo que voy a hacer es desconectar, ya en esta parte, voy a desconectar la parte del panel, es decir, este conector que está acá, que es el que comunica con el panel de encendido. Ahora lo que voy a hacer es levantar esta lámina que está acá, que es una lámina. Y entonces para eso vamos a utilizar un destornillador de pala, como este puede ser. Vamos a levantar acá un poco. Vamos a levantar acá un poco. Vamos a quitar esto. Bueno, aquí lo vamos a desconectar. Aquí trae este cable. Vemos acá, vamos a levantarlo un poco acá. Vamos a retirar este conector, aquí lo ven. Listo. Una vez que lo tenemos acá, pues vamos a hacer esto. Vamos a desconectar aquí el panel de encendido. Una vez tenemos la tapa, hay que tener en cuenta que cuando vamos a retirar la tapa, normalmente esto trae un bus de datos que va conectado a la pantalla. Si de pronto alcanzan a apreciar en esta forma, aquí encontramos, en este modelo trae un bus de datos, trae 2 bus de datos. Pues conectamos uno, desconectamos el 2. Y aquí encontramos la tarjeta. Es decir, ya tenemos la parte que está aquí. Entonces se darán cuenta, aquí encontramos 2 circuitos donde está la fuente conmutada, la fuente de poder, y aquí encontramos la tarjeta de la mainboard, la tarjeta principal. Pero adicionalmente en este modelo se encuentra otra tarjeta que es la que hace una especie de codificación en cuanto al video, que es un monitor que funciona muy bien por la frecuencia que maneja. Y aquí encontramos la pantalla como tal. Como este equipo se le está dando video, pero se le va la imagen, queda en el fondo, lo que se le va la intensidad
de la lámpara, es decir, no, la lámpara parece que se apagara, entonces vamos a entrar a revisar qué es lo que está pasando ahí. Por experiencia, normalmente lo que se empieza a buscar es la parte de la fuente. Donde en la fuente podemos encontrar, entonces vamos a revisar la fuente, vamos a hacer una especie de revisión rápida. Vamos a revisar la fuente, aquí tenemos la fuente, hay que tener en cuenta que aquí esto es una fuente y puede tener unos capacitores que pueden estar cargados, entonces procurar no tocar el circuito con la mano, solamente pues retirar los tornillos. Bueno, damos los tornillos. Y sacamos la fuente. Aquí tenemos la fuente, se darán cuenta, esta es la fuente. Y aquí encontramos un circuito. Como vamos a entrar a mirar en la parte de la lámpara, ya que el equipo pues dio la imagen de Asus, pero como les dije se perdió la luz, es decir, parece que no estuviera funcionando la lámpara. Vamos a revisar esta parte que está acá. Entonces lo primero que puede entrar a revisar es los capacitores. Si vemos los capacitores en su forma física o visual, pues nos damos cuenta que se encuentran aparentemente en perfecto estado, ya que no se ve una protuberancia en la parte superior que indique pues que están para dañarse, o tampoco encontramos en la parte inferior algo que nos indique que están por reventarse. Otra cosa que podemos entrar a mirar físicamente es la parte del transformador de inverter. Como este transformador de inverter lo vemos que está un poco sano, es decir, no vemos un recalentamiento en la parte superior, pero podemos ver en la parte inferior también de la tarjeta. Si nos damos cuenta, el color es homogéneo o es parecido, es decir, no tiene como una coloración que haya un exceso de alta temperatura, si se darán cuenta acá. Y lo que podemos hacer, si no estamos seguros, pues una vez que verifiquemos la parte física, podemos utilizar el multímetro. Vamos a hacer una medición con el multímetro de revisar el transformador de inverter. Vamos a colocarlo en la escala de continuidad, o pito, o buzzer como le llaman. Aquí suena. Vamos a medir la salida del transformador inverter. Entonces vamos a colocarlo en la salida y ya nos marca 730. Normalmente cuando estos transformadores se ponen en corto o tienen alguna alteración, pues las mediciones van a ser menores, puede ser de 80 o de 8 ohmios, o valores muy bajos que pueden ser prácticamente que el componente o la bobina que está internamente esté en corto. Aparentemente la bobina pues está bien, el de secundario de este transformador de inverter, y como les decía, no presenta una coloración de alta temperatura, pues eso de temperatura. Entonces ya he verificado los capacitores, ya he verificado el transformador de una forma muy sencilla. Vamos a entrar a revisar algo que por experiencia normalmente se suele fallar en esta clase de monitores, que son las lámparas. Entonces vamos a colocar los tornillos nuevamente para asegurar la tarjeta y vamos a entrar a revisar entonces la parte de las lámparas. Vamos a ver por qué las lámparas o qué pasa con la lámpara. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente vamos a instalar este circuito, es decir, esta tarjeta aquí. Lo vamos a hacer de una forma muy previa, rápida. Vamos a conectar nuevamente los bus de datos. Como les decía, en este modelo en particular tiene estos dos bus de datos. En otros modelos normalmente encontramos un solo bus de datos que va directamente a la pantalla que se encuentra acá. Bueno, entonces una vez realizado esto, conectamos el bus de datos que desconectamos acá y conectamos entonces el panel de encendido. Entonces lo conectamos el panel de encendido y vamos entonces a verificar las lámparas. Se preguntarán ustedes cómo revisar la lámpara, ya que la lámpara no nos dan unas mediciones específicas, es decir, no podemos en cierta forma medir con el multímetro las lámparas para ver si están en corto o no. Lo que sí podemos hacer es hacer un descarte, es decir, empezar a revisar cada una de ellas. Pero ¿cómo vamos a revisar cada una de ellas? Entonces para eso vamos a utilizar una lámpara externa, más o menos de las mismas pulgadas. Como es algo previo, algo muy rápido que vamos a hacer, nos puede servir una lámpara como esta, puede ser mucho más pequeña que la original. Entonces vamos a hacer la prueba con esta lámpara, aquí tiene una sola lámpara, aquí tiene el conector. Normalmente este conector es un estándar que manejan los monitores LCD. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a conectar nuevamente el monitor a la corriente, pero antes de hacerlo vamos a empezar a descartar cada una de las lámparas. Entonces desconectamos la primera, que puede ser esta gris. Estas dos lámparas son las de la parte superior,
vamos a verificar cuál de las dos puede estar presentando problema. Entonces vamos a conectar esta lámpara, que sería aquí en la, vamos a desconectar la gris solamente y vamos a conectar la lámpara externa para hacer la probación. Este cable, no se preocupe, un cable que no va a ningún lado, es solamente para probar. Vamos entonces a encender. Entonces hacemos el encendido aquí, tenga mucho cuidado aquí. Entonces vamos a encender y vamos a encender el equipo. Entonces le vamos a dar aquí power, aquí ya encendió. Y aquí nos damos cuenta que la lámpara encendió. Se dan cuenta, la lámpara encendió. Lo importante es que se sostenga un poco para poder ver si el aviso funciona. Aquí cuando cambia de azul a amarillo, es decir, porque como no encuentra la señal, automáticamente él se va a amarillo, que es como ahorro cuando no encuentra la señal. Entonces vamos a encender nuevamente el equipo, pero lo voy a levantar acá para que ustedes lo puedan verificar. Entonces voy a apagarlo y lo voy a encender como para que puedan ver si sale el aviso de ASUS, o por lo menos aquí sale Inspirado Innovation, nos soporta un poco más, nos dice que no hay señal, es decir, que podemos comprobar que hay, y ya pasa amarillo, que es lo normal. Entonces podemos darnos cuenta que una de las lámparas de la parte superior del monitor está trabajando mal, es decir, está defectuosa. Entonces vamos a entrar a revisar ese tipo de lámpara, a ver qué es lo que está pasando, si está partida, tiene un problema de conexión de soldadura, una soldadura sulfatada. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Entonces ya quitada la corriente, desconectamos el monitor, desconectamos las lámparas, hacemos el procedimiento nuevamente, desconectar lo que tiene conectado para entrar a revisar entonces la LCD como tal. Entonces desconectamos acá. Siempre recomiendo tener mucho cuidado a la hora de desconectar estos bus de datos, ya que si no los desconecta muy bien, entonces tienen que tener mucho cuidado porque estos bus de datos son muy delicados. Entonces le vamos a colocar este circuito acá, vamos a acostarlo. Bueno, vamos a entrar entonces a revisar la pantalla. Quitamos este bisel, esta parte frontal, colocamos la pantalla, que es la que nos interesa. Aquí encontramos la pantalla donde vamos a empezar a trabajar. Entonces podemos eliminar un poco el mugre que se encuentra en la parte. Normalmente estas pantallas agarran mucho mugre, o se les adhiere partículas de polvo. Listo, entonces vamos a empezar a desarmar el LCD como tal. Empezamos retirando estas cintas, que son unas cintas que sujetan los cables que van a las lámparas. Vamos las cintas. Bueno, entonces vamos a empezar a retirar cada uno de los tornillos que sujetan lo que es la parte interna, la estructura de plástico que trae interna, que se agarra la LCD. Los tornillos por acá, sacamos los del otro lado. Normalmente, si se darán cuenta, no tengo una manilla antiestática, ya que normalmente pues no estoy trabajando, no estoy tocando los circuitos, los componentes electrónicos con la mano en lo posible, como para no de pronto tener un problema. Si tienen una manilla estática, la pueden utilizar. Bueno, vamos a desconectar, a retirar los tornillos de la parte superior. Trae una cubierta en la parte superior. Esos tornillos, como están bastante apretados, porque es la primera vez que se desarma el equipo, entonces vamos a utilizar un destornillador que agarre un poco mejor para sacar bien el tornillo y no se nos vaya a dañar. Vamos a colocarlo por acá. Acá colocamos el otro tornillo. Retiramos esta lámina, que es una lámina que protege esta parte. Una vez realizado esto, lo que podemos hacer es sacar este bus de datos de acá y este bus de datos de acá. Entonces vamos a hacerlo así, que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer este procedimiento, porque vamos a quitar un poco esta cinta para que ustedes puedan ver que debajo de esto hay otro circuito. Entonces podemos hacer esto y esto. Entonces hacemos esto, vamos a la laminilla y aquí sujetamos solamente estos dos bus de datos de aquí. Una vez realizado esto, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí sí les aconsejo que tengan mucho cuidado, porque esta es una parte muy delicada a la hora de desarmar un equipo de estos. Entonces vamos a colocar
unas pequeñas cintas en la parte de la tarjeta. Esto con el fin de que esta tarjeta, cuando estemos moviendo la pantalla o la parte frontal de la pantalla, no se nos mueva esa cinta, este circuito, y se nos vaya a dañar. Entonces colocamos acá estas cintas para sujetarlas un poco. Aquí ya está liberado esto. Esta por el momento no necesitamos sacarla, ya que vamos a trabajar en la LC Coil. Entonces, una vez que la tenemos en esta forma, verifiquemos que todos los tornillos estén afuera, y entonces ahí entramos a hacer el procedimiento de empezar a desarmarla. Vamos a utilizar este pit de guitarra metálico, también los hay de plástico. Si pueden utilizar este metálico, pues un poco mejor porque tiene mayor fuerza, pero también hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces vamos a empezar haciendo lo siguiente. Vamos a hacer esto. Y aquí vamos a hacerlo muy suave. Nuevamente estos monitores traen unos ganchos. Vamos a una especie como de palanca. Vamos a ayudarnos con la otra mano. Entonces, una vez que ya prácticamente lo tenemos así, lo sujetamos de acá y hacemos lo siguiente. Vamos a levantar con mucho cuidado este bisel. Aquí nos ayudamos un poco. Aquí sí les recomiendo que no introduzcan el bisel por acá, solamente que lo hagan con la mano, porque si el bisel es metálico pueden dañar la tarjeta y sería como lo peor que podría pasar. Bueno, aquí ya tenemos, vamos a quitar este bisel, vamos a colocarlo por acá, y aquí ya tenemos, revisamos que esté bien acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a acostar la pantalla. Ahora lo que vamos a proceder es a colocar la pantalla, la voy a ubicar en otra parte para poder trabajar mejor. Entonces voy a colocarla en otra mesa. Entonces la voy a colocar acá, y lo que vamos a hacer es colocarla en esta parte. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer esto. Una vez hacemos esto, levantamos con mucho cuidado aquí y procedemos a colocar la pantalla al otro lado, es decir, la parte de iluminación nos queda acá y la LCD queda en este costado, o sea que no hay más necesidad de tocar eso ahí. Si nos damos cuenta acá, aquí vemos un pequeño, si se darán cuenta acá, está recogido este empaque o este pequeño caucho que trae aquí, que es donde se acuesta la pantalla LCD, y se ven que está recogido acá. Bueno, vamos a organizar acá. Ahora vamos a proceder a quitar esta parte de aquí adelante. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Aquí. Entonces empezamos a hacer este procedimiento. Aquí nos organizamos un poco. Aquí lo llevamos con la mano. Normalmente estos trabajos, si se pueden hacer lo posible con la mano, es mejor, ya que utilizar herramientas externas y que tengan mucha fuerza pueden tallar las piezas y provocar que a la hora de ensamblar la pantalla no nos funcione como debe ser. Entonces vamos a utilizar piezas muy delicadas. Listo. Entonces aquí quitamos esta parte. Vamos a acostar la pantalla para trabajar mejor. Aquí ya tenemos esta parte de acá.
y aquí vamos a ayudarnos con el PIC. En otro video les voy a explicar un poco de lo que cuento el tema de las pantallas, de los circuitos, que no lo estoy explicando porque no quiero alargar tanto este video. Bueno, aquí tenemos esto y aquí tenemos esta pieza, la vamos a colocar por acá. Importante siempre tenerla en una parte, un espacio bien grande para poder hacer este tipo de trabajos. Entonces lo que vamos a hacer es retirar estos pequeños láminas, las vamos a levantar. Aquí sí les aconsejo que las cojan de la punta, es decir, con mucho cuidado, que huela con mucho cuidado. Entonces aquí la ponemos en esta forma, en la punta, para no dejarle las huellas, ya que si le dejan las huellas pueden verse en el monitor. Entonces la vamos a colocar en esta forma y la vamos a colocar encima de la pantalla. Mientras hacemos el resto, vamos a colocarla aquí y listo. Bueno, aquí ya nos queda sino revisar la lámpara. Vamos a entrar a revisar, vamos a sacar esta parte y aquí tenemos la lámpara la cual le vamos a hacer el trabajo. Entonces aquí vemos que hay un recalentamiento, vamos a ver cómo le vamos a corregir esa parte. Entonces espero verlos en la segunda parte de este video y vamos a hacer este trabajo y vamos a ver cómo nos funciona. Espero verlos en el próximo video, segunda parte. Chao, chao.